Familia, ¿cómo estamos? Es un gusto saludarles. Bienvenido, por supuesto, a este podcast con Alan Paul. Hoy nos encontramos con el precandidato a la presidencia por Libertad y Refundación y, por supuesto, una figura muy importante en el Congreso Nacional. Una de las personas que se ha caracterizado pues, en el Congreso por legislar, ¿no? Por tener buenas ideas, por tener también, por supuesto, buenos propósitos para Honduras. Russell Tomé, ¿cómo estamos? Un placer de saludarte, hermano. Qué bueno que nos acompañes en este podcast. Por la invitación al podcast con Alan y esperando que sigas cosechando éxitos. Sé que has venido teniendo una destacada labor mediática. Russell, ¿cómo te imaginas el primer día presidido ya vos en la presidencia de la República? Bueno, ese primer día en el Estadio Nacional, al ser juramentado, desde ese primer día estaré nombrando mi gabinete y tomando decisiones. Quiero desde el primer día llegar a trabajar a favor del pueblo hondureño. Llegar a la presidencia de la República es un proceso que hemos venido construyendo. Hoy Morena Libre, que es el movimiento en el cual encabezo la precandidatura a la presidencia, tiene miles de familias aglutinadas a nivel nacional. Recientemente estuvimos en el departamento natal, El Paraíso. Hemos estado comunicados en comunidades del propio de la ciudad del Paraíso, Anlí, en las aldeas como El Cañón, Jutiapa, Jamastrán. Hemos estado recorriendo todos los departamentos y con una gran visión. El proyecto que tenemos es lograr hacer política con gente normal, haciendo política de casa en casa. Recorrimos los mercados, estuvimos, por cierto, en la terminal de buses y ahí hubo mucho acercamiento y me dijeron, vamos a respaldar su candidatura a la presidencia, y vi los candidatos a diputados y alcaldes que llevamos del departamento para eso. Russell, si ya fueras presidente de la República, ¿cuál sería tu primer tarea? Te pregunto esto porque cuando Donald Trump, desde el primer día de su gestión, ya empezaba a firmar memorándum, empezaba ya, por supuesto, a gobernar desde el primer día, no está descansando. ¿Qué haría Russell Tomé desde el primer día gobernando Honduras? El gabinete es lo primero que se hace, ese primer día. Y el segundo se llaman oficios, memorándum, orden ejecutiva. Es la construcción del Ministerio de la Administración Pública para el nombramiento de empleados y todo el procedimiento que tiene que hacer de los funcionarios. El segundo componente muy importante es la orden para la generación de empleos y oportunidades para los jóvenes. Tercer componente, vamos con decisiones claras en el tema de seguridad. Y en el cuarto tengo un eje sobre la protección social que también lo vamos a tomar. O sea, yo tengo un base para un plan de gobierno, son 7 ejes. Y sobre esos 7 ejes vamos a ir tomando decisiones desde el primer día. Nosotros en los primeros 100 días de gobierno vamos a tener ya muy avanzados los proyectos que hemos establecido en la base del plan de gobierno de Morena Libre. ¿Cómo ganarle a la precandidata de Libertad y también y Refundación, Rixi Moncada? ¿Cómo ganarle al pulso? ¿Cuál es tu estrategia para poderle ganar? Muy clara. Como el pequeño David, así como David le ganó a Goliat, nosotros hemos construido como David una condición para tener una onda que nos permite llegar. 2 cosas las tenemos a nuestro lado, Dios y al pueblo. Y en ese proceso hemos logrado organizar muchísimos fortaleza de la política nueva que hacemos de casa en casa. Nuestra propuesta es muy cercana, somos muy próximos al pueblo. Somos un candidato que le recordamos a los ciudadanos que no solamente el rescate que hicimos del Congreso Nacional el 21 de enero del 2022, cuando las fuerzas oscuras, las mafias de poder querían robarse el Congreso y colocarlo del lado de la oligarquía, y nosotros lo rescatamos y lo pusimos del lado del pueblo. También quiero decirlo, que usted debe recordar quién fue el que estuvo presente durante el golpe de Estado, quién es de los fundadores del Frente Nacional de Resistencia Popular, fundadores del Partido Libre, quién ha estado del lado del pueblo siempre, constantemente, con quién usted recorrió y caminó en las calles, ustedes militantes, jóvenes, los jóvenes nuevos electores, hemos recorrido cuando ustedes eran niños, caminábamos con los hijos del golpe y ahora son jóvenes que están ya participando con ustedes. Vamos a
rescatar la esencia del Partido Libre, que es Morena, y con eso vamos a derrotar, así como lo logró el pequeño David. En el tema de la extradición, Russell, alzaste la voz, ¿no? Desde el primer día. Desde el primer día. Le dijimos, ese tiene que rectificar, le dijimos, presidenta, eso está equivocado. Hay que rectificarlo porque es una herramienta que le sirve al pueblo hondureño. Y nos alegra mucho que haya rectificado, porque eso hay que decirlo, eso beneficia al pueblo. Mira, Alan, los capos, los jefes de los cárteles, los gobiernos de un solo país no tienen capacidad de detenerlos, tienen que haber colaboración internacional. Por eso están los tratados de extradición, por eso están las pruebas de un país a otro, y por eso está la Interpol también. Así que me alegra mucho que haya rectificado. En ese tema yo voy a ser muy fuerte en combatir la criminalidad, el narcotráfico, la extorsión que tanto daño le hace al pueblo. Bueno, esa es la pregunta que te quiero hacer, Russell, porque hay algo que a la juventud, a cualquier persona en Honduras, le agobia, es el tema de la seguridad. ¿Cómo vas a combatir, si llegaras a ser presidente, el tema de la criminalidad que es fuerte en Honduras? Vemos casos terribles en Olancho, vemos un alto índice también de incidentes que pasan a nivel nacional. ¿Cómo combatir? Bueno, la criminalidad es un fenómeno social, Alan. La gente debe de entender que voy a lograr revertir, porque también me voy a ir a las causas. La criminalidad, algunos solo se han ido a los efectos, a las consecuencias. Yo me voy a ir a las causas. Pero voy a fortalecer la Secretaría de Seguridad. Voy a tener 3 policías por cada 1000 habitantes, como la recomendación que establece la ONU. Voy a fortalecer los aparatos de inteligencia. Voy a trabajar con el pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo, como lo dice la consigna. ¿Qué quiere decir? Que si el pueblo tiene confianza en la policía, te va a dar la información. Si tú vas a una comunidad, tú eres un periodista con mucha cercanía al pueblo. Vos le decís, mire, y aquí en esta comunidad, ¿qué hace tal? ¿Cómo está? La misma gente sabe todo eso. Entonces, si el pueblo está confiando en sus autoridades, la información va a ser fluida, y es el pueblo el que va a lograr fortalecer la inteligencia, y vamos a poder detener, contrarrestar y sancionar a los que están cometiendo esto. ¿Harías eso es una seguridad ciudadana? O sea, de la... Sí, se constituye en un proceso de fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad, fortalecimiento de la policía, pero también fortalecimiento de los aparatos de inteligencia con la participación del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que si el pueblo participa, si el pueblo da una información precisa y oportuna, también tienes que dar un proceso de retribución y recompensa al que da la información adecuada. Y todo esto va dándole fortaleza al institucional. Voy a dotar de muchísimas cámaras. Necesitas usar la tecnología, Alan. Ya no puede estar en el proceso anterior. Sencillo. Tienes que tener las cámaras, sí. Tienes que inteligencia tener artificial. Inteligencia, tienes que tener todos esos procedimientos, tenés que preparar a los policías para que puedan rápidamente adelantarse con el uso de la tecnología. Y todos estos procesos nos va a permitir entonces ir sancionando. Mira, tú decías de Olancho. Yo recuerdo el caso de este policía que ha sido destacado porque se enfrentó contra varios armados. ¿Tú recuerdas cómo estaba aquí con el fusil aquí en esta mano y en el otro estaba el celular? Iba así, ¿ves? Con lo que le dijo. No tuvo miedo. Vencer o morir, te decía, pero no mira tuvo miedo. Tenía esta mano ocupada. Entonces ya esto hay que quitarlo. Porque ahora en los chalecos puedes poner la cámara. Como lo hacen en países de primer mundo, ¿no? Y el policía puede andar sus 2 armas utilizando para cualquier reacción que tiene que hacer. Eso lo vamos a hacer y voy a dotar de equipos, de tecnología, de cámaras, voy a fortalecer comprando equipo y tecnología, mucha tecnología. Vamos a dotar de vehículos, de comunicación, de software, de todo el proceso para que podamos combatir fuertemente la criminalidad. Ahora, ¿apoyarías? El gobierno actual está apostándole y sigue apostándole al estado de excepción. ¿Russell Tomé seguiría con el estado de excepción o eliminaría o lo mejoraría? ¿De qué forma trataría el estado de excepción? El estado de excepción ha sido una política de seguridad. Ha dado algunos frutos. De los frutos que podemos decir son uno muy importante que sucedió en estos días. Tú sabes que ya Tegucigalpa y San Pedro Sula salieron del listado de las ciudades más peligrosas del mundo. Ese es un acto producto de esta política de seguridad.
Pero si ya vamos logrando salir, tenemos que ir entonces poco a poco, ir estableciendo a dónde focalizado puedes tener el estado de sección. Ya no lo puedes tener en todo el país, porque si hay ciudades que ya tienen mejores condiciones, tienes que ir poco a poco regresando a la normalidad, a los derechos de circulación. Entonces, todo eso lo voy a ir midiendo. Por supuesto, vamos a lograr imponer otro tipo de políticas criminales. Yo te lo decía desde el inicio, Alan, la criminalidad tiene causas, es un fenómeno social. Voy a generar oportunidades para los jóvenes, voy a generar becas, voy a generar cooperativas para las mujeres, voy a generar programas como Credimujer, que es un crédito directo a las mujeres, voy a generar condiciones para que la gente se quede en el área rural, voy a construir 200,000 viviendas, 100,000 en el área rural y 100,000 en el área urbana. He tenido comunicación con los directivos de la Chico, la Cámara de la Construcción, y me dice, ese plan suyo es un plan agresivo, que se puede lograr. 100,000 viviendas en el área rural significa una gran cantidad de empleo allá, y 100,000 viviendas aquí, una gran cantidad de empleo y una derrama económica. Mira, vinieron 457 cruceros en el año 2024. Más o menos 1.700.000 cruceristas vinieron a Honduras. Eso significó una importante derrama económica. Bueno, yo quiero una proyección de lograr traer al país. Si logramos traer 1 millón de turistas chinos y ellos puedan consumir un promedio de $5,000, nosotros tenemos asegurado para toda la región centroamericana, porque eso hay que establecer como un destino toda Centroamérica, porque los asiáticos tienen mucha capacidad económica y ellos no van a querer estar sobre Honduras, sino que van a poder moverse a Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Entonces hay que hacer un proceso muy estructurado sobre el turismo a nivel regional. Seguridad, turismo, en la parte educativa, ¿cómo es uno de los factores y una de las claves? Y la población hondureña bien lo sabe que hay que atacar, o sea, habló de atacar de buena manera, ¿no? De la estructura, en la inteligencia artificial. ¿Cómo vas a mejorar, Russell, la parte educativa? La educación es la movilidad social. Tú estás hoy aquí en este micrófono y me estás entrevistando, y yo estoy aquí porque nos formamos, nos educamos. Tenemos un estudio que nos permite estar. Yo quiero que ustedes jóvenes, logren tener acceso a la educación pública. 10 años martillé cuando decían Russell es populista porque quiere quitar el examen de la PA. No me detuve, no claudiqué hasta que logramos ahora que el examen sea vocacional, como siempre lo dije. Ahora los jóvenes pueden entrar a la Universidad del Pueblo. Yo voy a fundar más universidades. Voy a formar y crear colegios politécnicos según las regiones de desarrollo. Y eso se llama revolución educativa. Y eso se llama después la movilidad social. Porque así el que me está viendo allá en Jamastrán puede tomar una carrera técnica que le permita hacer un proyecto de vida allá mismo en Jamastrán, como el de Marcala, como el que me está viendo en La Mosquitia. Esos son los programas que voy a efectuar para que pueda tener un buen proyecto de vida en el país, que no tenga que estar pensando en migrar ni hacia las ciudades, ni migrar hacia España o hacia Estados Unidos. O sea, usted puede hacer su proyecto de vida. Si en algún momento toma la decisión de una migración que tiene que ver como un derecho humano porque quiere formarse en otra región o porque tiene un sueño de vivir en el exterior, pero que no sea porque lo expulsa la situación económica. Bueno, me parece muy interesante. Hemos escuchado diferentes cosas que hay que mejorar en Honduras. Ahora, en políticas para la mujer, y he visto que en el Congreso también siempre has estado apoyando a la mujer. ¿Cómo sería para reforzar siempre esa política, para dar siempre ese equilibrio, ¿no? Y que en tu gobierno también veamos en instituciones muy importantes la figura de una mujer. Bueno, yo tengo las bases del plan de gobierno de Morena Libre. Puedes buscarme en mis redes sociales. Ahí va a encontrarme tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y ahí ya publiqué las bases del plan de gobierno. En esas bases los 7 ejes se desarrollan muy claramente. Y ahí va también, por supuesto, el tema hacia la mujer. Primero, quiero decirte, vamos a establecer el respeto al derecho de la mujer. Las mujeres tienen que
tener igualdad de trato en sus labores, de salarios, de derechos, no tiene que estar discriminada. También vamos a establecer áreas de lactancia para las madres cuando están en su momento de amamantar a sus hijos, van a tener un área de poderlo realizar, o cuando sacan su leche materna para llevarlo a sus tiernos, que lo tengan que hacer en un lugar específico. Es terrible cuando uno mira que ninguno de los 3 poderes del Estado, ninguna de las oficinas tiene un espacio para esto, cuando debe ser una cosa muy, muy tutelado por el Estado, y eso es lo que voy a hacer desde mi gobierno. En mi gobierno, por supuesto que la mujer va a participar, van a tener, como lo hemos hecho con esta participación de género, así como estamos proponiendo alcaldesas, diputadas en todo el tejido político en los 18 departamentos. En el gabinete van a haber muchísimas ministras, muchísimas secretarias de Estado, muchísimas directoras, muchísimas gerentes, muchísimas jefaturas conducidas e impulsadas por mujeres. O sea que vamos a realizar un gobierno inclusivo. Pero también, Alan, no solamente hay que pensar en incluir la mujer que necesita, pero también a los jóvenes les voy a dar una inclusión muy efectiva para que estén los jóvenes participando, los jóvenes en el poder, los jóvenes tomando decisiones, los jóvenes en un proceso pero dinámico a favor de lo que es recuperar el Estado y participar en él. Y los pueblos originarios, siempre tengo presente apoyar a los pueblos afrodescendientes, a esos pueblos afros, a los pueblos misquitos, al pueblo lenca, por supuesto a todos los pueblos originarios, para que tengan ese amor a esta patria que los vio nacer y decir, ya hoy sí siento que está mi presidente conmigo, yo voy a ser un presidente para ustedes. Russell, tenemos una fuerte deserción escolar en Honduras por diferentes índoles, la economía del país, la falta también de traslado hacia algunas escuelas. ¿Cómo ayudar a que esa deserción escolar disminuya en Honduras? Nosotros vamos a impulsar varias cosas. Lo primero, las escuelas las vamos a tener muy bonitas. El lugar más bonito que un niño debe sentir y que sienta la alegría de ir a su escuela es la escuela. Dice, el lugar más bonito es mi escuela, es decir, va a querer ir a la escuela. Segundo, en la escuela vamos a tenerle su kit escolar, su mochila para que pueda tener sus útiles, y vamos a tener una merienda. Vamos a asegurar la merienda desde preescolar hasta los sectores de ciclo básico, para que puedan tener asegurada esa alimentación que le permita decir, quiero ir a la escuela, quiero estudiar porque mi escuela me atiende. Y por supuesto vamos a hacer ese trabajo participativo entre docentes, padres y madres de familia y los jóvenes. Eso va a lograr con la comunidad, participando en las comunidades. Eso nos va a permitir entonces que en las escuelas nuevamente estar abiertas, nuevamente estar recibiendo a jóvenes. Va a ser nuevamente el lugar donde el joven quiere estar, y los padres y madres de familia enviándolo, y además los docentes muy motivados participando en este proceso educativo de la movilidad y la formación y el desarrollo del país. Me encanta escuchar eso, Russell, porque he visto escuelas que, hermano, dan pesar. Es increíble cómo algunas escuelas hay un abandono terrible. Estuve hace poco en unas escuelas en una aldea que se llama Pajarillos, ahí por Cantarrana. No sé por qué está esta escuela en ese estado, se está cayendo. Entonces el tema de la educación es muy importante. Ahora, ¿qué país va a ser tu aliado gobernando Honduras? ¿Estados Unidos, Rusia? Porque esa es una de las cosas que la gente siempre se va a preguntar, Russell, sobre los sistemas económicos. ¿Qué piensa Russell, no? Porque está que muchos diputados que hablan de comunismo, socialismo, capitalismo, y a veces yo ¿entenderán estos sistemas económicos? ¿Habrán leído sistemas económicos o habrán leído algunos pensadores, ¿no?, de que fundaron estas ideologías? ¿Cómo está Russell Tomé en ese tema? Bueno, nosotros, quiero decirle al pueblo, a los jóvenes y a todos los que están muy atentos de estos podcasts, nosotros vamos a tener una visión clara
de que el país le pertenece al pueblo. Y como el país le pertenece al pueblo, nuestra visión siempre va a ser tomar las decisiones a favor del pueblo hondureño. Mi política internacional va a ser siempre el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a estar en ninguna agenda internacional, en ninguna situación de bloques, ni en ninguna situación más que el respeto a los derechos de los pueblos, a la autodeterminación, el respeto a la comunidad internacional. Voy a tener muy buenas relaciones con Estados Unidos, muy buenas relaciones con Canadá, muy buenas relaciones con Europa, muy buenas relaciones con China, que es el gigante asiático, muy buenas relaciones con Rusia, muy buenas relaciones con los países. ¿Por qué? ¿Por qué hablo sobre esto? Porque nosotros podemos obtener oportunidades de becas que pueden ir a estudiar muchos jóvenes a estos países. Y estos jóvenes, una vez que estudien, que regresen y que implementen todo ese conocimiento que han obtenido. Pero también en el modelo que vamos a impulsar, que por supuesto soy del Partido Libre, un partido que hemos fundado, un partido que se declara un partido socialista. ¿Qué quiere decir socialista? Que vamos colocando siempre al ser humano como el centro. Nosotros decimos el ser humano, las personas. En el modelo capitalista se mira primero el capital, el dinero. Nosotros miramos primero al ser humano. Y esa es la diferencia. Somos humanistas. Vemos a las personas, trabajamos en beneficio de las personas. Entendemos que lo mejor es impulsar la fortaleza del Estado. Creemos que es mejor tener hospitales públicos adecuados para atender al pueblo. Nosotros no creemos que lo adecuado sea privatizar las instituciones públicas. Nosotros creemos que debemos de fortalecer la educación pública, debemos de fortalecer la salud pública, debemos de fortalecer las empresas públicas como la empresa ENE, debemos de fortalecer los puertos y los aeropuertos, debemos de tener servicios estratégicos en beneficio de la colectividad. ¿Para qué? Para darle al pueblo hondureño una adecuada buen vivir, que puedan tener felicidad, que el pueblo se merece. Mira, tú hablas de una comunidad que se llama El Pajarillo, aquí nomás en Cantarrana, y así como El Pajarillo, como muchas comunidades que hay en el país, de los 298 municipios, cuando uno los visita, ve un indicador. Mira mucha gente, Alan, sin sus dientes. ¿Por qué? La pobreza. Sin silla de ruedas. Sin silla de ruedas. Sí. Y tú sin sabes, muletas. Sin muletas, sin cosas básicas. Yo voy a hacer un programa nacional, pero efectivo, pero ese va en los primeros días de gobierno, de prótesis dentales, masivo. Quiero que todos los hondureños y hondureñas tengan su dentadura adecuada para que puedan alimentarse bien. Tú lo sabes bien, tú conoces de esa situación, tú sabes lo importante que ir a donde una clínica dental para arreglarse sus dientes, para que pueda alimentarse bien. Bueno, porque es caro. Sí, la gente aquí no es puede. Es carísimo. Sí, es carísimo. Por eso una endodoncia es carísima. Por eso lo vamos a hacer nosotros. Desde una extracción es carísima, no digamos ponerse una prótesis. Entonces yo quiero decirle a ustedes, eso lo voy a hacer desde el gobierno, un proceso masivo con estas máquinas en 3D para que todo el mundo pueda tener buena condición de vida. Pero además, vamos con un proceso. Le decía el otro día al equipo con el que revisamos los temas de Estado, le decía, miren, esto de las sillas de rueda, esto de las muletas, esto es un tema que puede fácilmente ordenarse y nosotros lo vamos a ordenar efectivamente con funcionarios del gobierno que son los trabajadores sociales que van a realizar la verificación. Es en tal lugar donde se necesita y ahí va a llegar la silla de rueda, porque tenemos esa situación que hay mucha gente postrada que lo que necesita es una silla de ruedas para tener una vida con dignidad, y para eso es el Estado, y ese es el socialismo. En el sistema de salud siempre está, estás mencionando estos proyectos, Russell, pero ¿cómo mejorar el sistema sanitario del país? Un sistema que pues no es, no es que le vamos a echar la culpa todo al gobierno actual de la presidenta Xiomara Castro, pero tenemos hospitales colapsados,
por décadas, como el Hospital Escuela. Tenemos hospitales que ya su tecnología quirúrgica ya está prácticamente obsoleta. ¿Cómo abordar el tema de salud? ¿Cómo abordar el tema de los centros de salud que también están olvidados? Que es un reclamo de manera permanente que hace la población hondureña en cuanto a medicinas, que no hay gasas, que no hay esto, que no hay el otro, que no hay atención. ¿Cómo hacerle frente a esto que debe ser una prioridad de país? Bueno, primero quiero felicitarte. Porque fíjate que cuando venía para el podcast le pregunté a los jóvenes y le digo, mira, ¿crees que llevo las bases del plan? Lo muestro. No, me dice, el programa de Alan lo aborda bastante juvenil, pero veo que lo estás abordando bien, con profundidad. Te felicito. Es que si te voy a preguntar, Russell, mira, te felicito. Quiero felicitar. A ver, está bien. Es importante, pero ahora voy a contestarte. Pero eso es lo que me gusta, que lo estás abordando en profundidad. Fíjate bien. El sistema de salud pública, hay una situación que para el pueblo ya es insostenible porque cuando llega no tiene acceso a medicina, no hay medicinas. Si quiere una cita con el especialista se la dan 3-4 meses. Se murió el paciente. Hay una mora quirúrgica. Sí, terrible. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en mi plan de gobierno? Yo voy a hacer un proceso de una revolución en salud pública. Y voy a hacer el sistema de salud universal, pero voy a coordinar y concatenar los dos, la Secretaría de Salud y el Seguro Social. Ah, ok. Entonces, al concatenarlo los dos, vamos a tener hospitales que vamos a determinar los que vamos a decir, estos son los hospitales especializados. Estos son los otros hospitales de primera y los centros de salud iniciales con una medicina preventiva. Entonces, cuando vamos llegando, le decimos, a usted le toca y lo remite al hospital especializado. Ya saben que al llegar ahí va a tener un médico especialista, va a tener seguro su cita, va a tener su atención. Y el otro proceso que vamos a realizar en este proceso de la revolución en salud pública es el tema del manejo de los medicamentos. El manejo de los medicamentos ha sido verdaderamente una que en los últimos gobiernos no han podido. ¿Por qué es tan cachimbiado? Dejémoslo con ese término. Para mí dos cosas. Siempre ha habido lentitud en la adquisición de los medicamentos, lentitud en el traslado. Entonces, estamos programando que el paciente, una vez que el doctor le receta la medicina, él va a tener las posibilidades siguientes. Vamos a tener cuadro básico en todas las farmacias de los hospitales públicos y hospitales especializados. Y también vamos a tener otro componente, que es algunos medicamentos, las farmacias con las cuales va a tener ya un convenio claro el Estado, van a entregarle los medicamentos y nosotros como Estado lo vamos a pagar. Okay. ¿Cómo se realiza eso? Se realiza con procesos muy sistemáticos y con mucho control, en donde vamos a estar pendientes de las farmacias, pero que el ciudadano, que el hondureño que va, no llegue y que sea tratado por un especialista y el especialista le dé la receta y que con esa receta ande después, mire, ya Russell la arregló porque ya me atiende un especialista, pero los medicamentos me salen caros porque mire cuánto cuesta. De nada le sirve. Entonces estoy arreglando las dos cosas. Primero, arreglar el sistema, que sea eficiente, que tengas acceso a médicos especialistas, que tengas acceso a tu cita médica y que tengas acceso a los procesos de intervención quirúrgica y también acceso a los medicamentos. Es una revolución completa que va a hacer en salud pública. Bueno, interesante. Ahora, Russell, ¿por qué no se presentó la abogada Rixi al debate? Prácticamente dejó de ser un debate, ¿no? Fue una entrevista así como la que estamos haciendo nosotros. O sea, ya no recurre a un debate porque ya el debate son muchas personas debatiendo ideas, debatiendo muchos conceptos. Estaba claro que en el debate nosotros íbamos a lograr dejar muy claro que la propuesta de Morena Libre y que nuestra visión representa lo que las bases quieren. Nosotros significamos la esencia del partido, significamos una propuesta de transformación y tienen temor a eso, a debatir esa propuesta, a debatir nuestro pensamiento,
a confrontar nuestras ideas, a revisar a nivel de detalles cuál es el pensamiento que nosotros estamos llevando, nuestro plan de gobierno, nuestra construcción colectiva que hemos realizado, porque el movimiento Morena es un movimiento de los de abajo, de los que construimos juntos, de los que soñamos con la patria de Morazán y la patria de nuestros mártires, esa patria que nos propuso, de las que entendemos que el país le pertenece al pueblo y que no tenemos que pedirle permiso a nadie, sino que trabajar junto al pueblo para su bienestar. Ahora, Racel, ¿cómo también en el tema del agro, ayudarle a muchas personas que están pasando dificultades, a productores de diferente índole? ¿Qué va a hacer Racel Tomé en ese aspecto? La Constitución establece una de las cosas que hace años no se ha realizado y que por eso tenemos esa conflictividad en el campo. Nosotros vamos a hacer una reforma agraria enmarcada en la Constitución de manera integral. Vamos a apoyar a los campesinos no solamente con acceso a la tierra, sino que también acceso a la tecnología, acceso a recursos económicos, el acompañamiento de especialistas en producción, en preparación, en el manejo, en la comercialización. Es decir, nosotros queremos que Honduras se desarrolle plenamente en lo que se llama agroindustria. Ese es uno de los 3 componentes fuertes que tengo en mi plan de gobierno para generar empleo. Tú sabes que la agroindustria es el espacio donde más empleo se puede generar. Totalmente. Si yo sigo insistiéndole a los jóvenes que hay que regresar a cortar café también. Bueno, imagínate, yo soy productor de café 4ª generación. Mi madre tiene una pequeña finca, mis abuelos y mi bisabuelo. Yo tengo una pequeña finca en Guaymaca. Saludo a los jóvenes de Guaymaca que se pegan en estos El único que no ha cortado café aquí es que mi paisano, que es el productor de este programa, que nada más un Morazán, nunca. Nunca ha cortado. No. Ya de aquí somos los demás todos corteros de café. Hemos estado, lo que se llama, miren, no tienen una idea de cómo se disfruta un día en el campo cortando café. Es que todo el día está sonriendo, todo el día está recogiendo los granos. Ese es un proceso muy, muy bonito de trabajo. Y además después viene a disfrutar de esa buena taza de café que es tan sabrosa. Entonces hay que impulsar mucho el trabajo de la agroindustria, mucho la producción agrícola, mucho la producción de comida, de alimentos, de granos, pero también vamos a impulsar mucho la producción de carnes a través de las porquerizas, de la ganadería, de todo este proceso de ovejos. Vamos a llevarle a las familias producción de gallinas a través de tanto la gallina de engorde como la gallina de huevo. O sea, todo este tema es lo que se necesita para darle al pueblo hondureño soberanía alimentaria, producir lo que necesitamos y producirlo con toda la fortaleza y la capacidad que tiene el pueblo para hacerlo. Y entonces nos vamos a tener producción de huevos, producción de carnes, producción de granos, producción de vegetales, producción de hay que seguir impulsando la producción de café, que es nuestro grano aromático, y que el café pueda nuevamente tener un despegue, porque le voy a dar a los productores de café un bono directo a ellos, sin intermediarios, para que sigan invirtiendo en su finca. Lo mismo voy a impulsar acceso a crédito a las mujeres, lo mismo voy a impulsar estas cooperativas de mujeres en estos proyectos productivos. Y en todo Honduras vamos a tener, según sea la región de desarrollo, esa producción que nos va a permitir nuevamente tener soberanía alimentaria. Cosas que, por ejemplo, para finalizar casi este podcast, Racel, que no se pudieron concretar en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el caso de las casetas de peaje, ¿qué piensa hacer? En el caso de la CICID, en el caso también... algunos temas que de repente no se lograron concretar, ¿no? Racel, entonces, ¿sí lograría una refundación total de Honduras? Mi gobierno va a ser el gobierno de transición. Yo voy a instalar la CICI. Desde el primer día trabajo intensamente para instalar una CICI en Honduras. Yo ya demostré al pueblo hondureño que yo quiero una CICI. Soy el diputado que presentó el decreto 4/2022 en el que se ordena que se instale la CICI en Honduras. Es una ley, lo pueden ver. 4/2022.
y cuando sea presidente la voy a instalar. El otro componente que tú acabas de decir, martillé y martillé y martillé. Al final logré solamente que se quitara de ese lugar lo que denominé la caseta de la muerte, cuando aquel cabezal se llevó a los que estaban cobrando el peaje y tuvieron que trasladarla más adelante. Esa carretera, esa que le pertenece al pueblo, la CA5, la vamos a recuperar porque es del pueblo. Y por supuesto que lo vamos a hacer. Y eso pasa porque cuando yo llegue en esa fecha, se termina ese contrato de concesión y ya en mi gobierno no hay ninguna renovación de ese contrato. Al contrario, se recupera la carretera a favor del pueblo. Gracias, qué bueno que nos acompañes en este podcast. Esperamos que nos acompañes otra vez acá. Bueno, yo estoy contento, te voy a decir que... No te quería preguntar, por ejemplo, si de qué partido de equipo eres y que las birrias, porque yo creo que aquí estamos en unas elecciones que son muy importantes, que son las elecciones primarias. Y te lo digo muy sinceramente, cuando me toca a mí escuchar este debate, yo soy de los que yo estoy viendo el debate de principio a fin y analizo cada respuesta. Yo digo ¿cómo va a ser tal proyecto? ¿A cuántos años va a ser tal proyecto? Porque yo siempre veo el caso, no es que lo admire tanto, pero yo veo el caso de que, por ejemplo, de concretar por años o por ciclos cada proyecto. Por ejemplo, Bukele dijo en 4 años voy a tratar el tema de seguridad y así lo trató. En estos 4 años, en su discurso, cuando tomó pues de nueva cuenta el mando de El Salvador, dijo, ok, estos 4 años van a ser de seguridad e infraestructura. Y lo está logrando, ¿no? Va a construir un hospital que es el más grande de Centroamérica. Entonces, ¿por qué no tomar o por qué no hacer también esos ciclos o esos años para proyectarle a la gente y decirle a Honduras, ok, yo voy a realizar, y es lo que por eso te estoy haciendo esta pregunta profundas de mega construcciones en Honduras, de mega proyectos en Honduras, de cosas que en realidad los gobiernos no concretaron y ahora hay que concretarlas. Bueno, en el tema incluso quiero decirte, en mi plan de gobierno va un convenio de cooperación bilateral con la República de El Salvador en el tema de seguridad. Hay muchísimas políticas públicas que ha hecho el presidente Bukele en seguridad que se pueden implementar en Honduras. En el desarrollo del país, nosotros tenemos que tener muy claro que debemos, en el tema de energía, voy por energía solar, energía eólica, vamos a impulsar fuertemente ese cambio de matriz con la energía hidroeléctrica y voy a generar muchas oportunidades de empleo con jóvenes que van a poder ser los técnicos que van a instalar los paneles solares, son los que van a desarrollar todo este proceso donde van a haber muchos empleos. La inversión pública la seguiré trabajando y desarrollando con infraestructura, mejoramiento de los puertos, mejoramiento de las carreteras, mejoramiento de las condiciones de los hospitales, pero sobre todo mi gran impulso en mi primer año va a estar en fortalecer el sistema educativo, fortalecer el sistema de salud pública, fortalecer la generación de empleo y oportunidades y la economía y el tema de la seguridad. Con esos 4 pilares voy a sustentar los 7 ejes de desarrollo del gobierno. También te quiero felicitar en el abordaje que hemos hecho en este podcast, la profundidad de la reflexión, el revisar y llevarle a los jóvenes que estos son temas serios que tienen que abordarse con mucha profundidad, con mucho pensamiento, pero también, voy a decírselos, tienen que tener mucha atención porque algunos lo que andan planteando son temas demagógicos. Recibir el Estado, organizarlo, estructurarlo y conducirlo requiere conocer bien de la situación como está el país. Nosotros recibimos un país totalmente en una situación muy precaria, 70% de las personas estaban en pobreza, se han bajado 10 puntos, 60% se encuentran ahora. Nosotros tenemos que trabajar en lograr seguir reduciendo la pobreza y la extrema pobreza, tenemos que lograr darle mejores condiciones y calidad de vida a los hondureños y hondureñas, y ese es mi proyecto. Mi proyecto es ser el presidente de Honduras. ¿El presidente de quiénes? ¿Y usted qué me está viendo?
de las madres trabajadoras, de los campesinos, de los taxistas, de los abuelas, madres, tías y tíos que tienen que cuidar a los hijos porque aquellos migraron y nadie los está cuidando en su casa. El presidente de las emprendedoras, el presidente de los que se levantan todos los días y se remangan la camisa y salen a trabajar, el presidente de la clase trabajadora, el presidente que hace valer los derechos de cada uno de los hondureños y hondureñas. Ese es el presidente que quiero realizar. El presidente que demuestre que en Honduras se puede gobernar colocando el Estado al lado del pueblo. Tengo un programa de protección social. Entre estos proyectos que llevo un proceso de un bono para todas las personas mayores de 70 años directo, con transferencia directa a una cuenta bancaria para que tenga con dignidad asegurada su alimentación. Es bien duro cuando uno recorre el país y mira a ancianos de 70 años horrible, que dicen que no tienen nada para comer y no tienen ningún familiar que les acerque una mano. Por eso va a estar el Estado, porque trabajaron duro para que esta nación esté en buenas condiciones. ¿De dónde va a salir? Del combate que va a hacer frontal a la corrupción. Cuando no se roba el dinero ajusta, y va a ajustar el presupuesto de la nación. Vamos a generar tanto desarrollo económico, tanto ingreso, que vamos a poder financiar todos los programas de protección social. Bueno, tenemos acá, Russell, el plan que vas a implementar si fueras presidente de la República. Estamos viendo la parte física, o sea, la parte que es real, no es inventada, no es improvisada, no es algo ficticio. Esto es algo estudiado y algo planificado, ¿no? Alan, nosotros siempre hemos trabajado presentándole al pueblo las bases para un plan de gobierno en Morena Libre. Firmemente creemos que en estos 7 ejes descansa un plan para desarrollar el país. Te decía siempre en el tema de educación, que es el tercer eje, voy a crear el programa de escuelas públicas bilingües para los hijos del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada cabecera municipal voy a establecer una escuela pública bilingüe que van a enseñar inglés, y esa no va a ser privada, no va a ser pagada, sino que el pueblo va a poder mandar a sus hijos ahí, porque los hijos que podemos enviarlos a las escuelas privadas aprenden inglés, pero necesita el pueblo aprender inglés para tener más oportunidades, y eso lo va a ver en el eje de educación. Pero así que en estos 7 ejes va el desarrollo de Honduras. ¿Cómo hacer con los maestros? O sea, tenemos los suficientes maestros ya con capacidad. Los maestros bilingües, ¿no? Sí, claro, ya tenemos suficientes maestros para nombrar uno en cada casco, como le decimos a donde está el municipio. Son 298. Y después vamos a ir implementando. Por ejemplo, escuela pública bilingüe piloto. Después vamos a ir creciendo para que en algún momento el país tenga una escuela pública bilingües, y eso nos va a permitir entonces formarnos. Mira, aquí tengo la creación de plazas para docentes interculturales, que son los bilingües que voy a nombrar en los pueblos misquitos, en los pueblos de inglés, en la Mosquita, que le llaman de inglés negros, y también voy a continuar con la reconstrucción de la infraestructura de los centros educativos a nivel nacional. Quiero que lo revise, quiero que lo miren las páginas sociales de este servidor. Nacido en las fincas bananeras. Tengo el conocimiento de los problemas estructurales del país y sé cómo resolverlo. Por eso presento estas bases para un plan de gobierno en Morena Libre. Ok, solo para finalizar, incrementar el salario mínimo. ¿Cuánto incrementaría el salario mínimo acorde a la canasta, acorde también al incremento de los productos básicos de Honduras? Esa va a ser una decisión fuerte que voy a tomar, pero se ocupa revisar el incremento del salario mínimo, y esa va a ser una de mis decisiones, porque tiene que quedar la capacidad de la gente de poder comprar su comida. Yo no quiero que quede nadie atrás. Mira, cuando lo digo con una convicción clara. Nadie debe quedarse atrás. El que esté trabajando debe recibir el salario justo, un salario mínimo, y nosotros le vamos a dar un incremento al salario mínimo. Trabajadores de mi patria, yo voy a hacer que se respeten sus derechos. Los derechos de la clase trabajadora se van a respetar. ¿Seguridad jurídica? ¿Seguridad en todos los aspectos de la empresa privada? Seguridad y una relación muy respetuosa con todos los sectores. Yo quiero decirte esto, cuando yo fui el presidente de Conatel, ministro de Telecomunicaciones, logré la generación de 10,000 empleos.
Logré traer el inversionista Digicel, que de un solo estableció 80 millones, 100 mil dólares fue lo que traje. 1.600 millones de lempiras. Con ese dinero, Alan, se le aumentó a los profesores, se le aumentó a las enfermeras, se le aumentó a los bomberos, que hace tiempo no se le daba dinero porque eran 1.600 millones de lempiras que no lo tenía presupuestado el Estado. Eso lo hice en mi gestión. He sido el mejor ministro en la historia de las telecomunicaciones. Rompí los monopolios de televisión. Tú lo sabes, que habían solo unos pocos canales en Honduras y ahora se logró romper. Eso fue cuando nacido en la finca Bandaneras, era el ministro de Telecomunicaciones. Hoy les pido que me lleven a casa presidencial con su voto. Es el momento de hacerlo para que, como candidato del Partido Libre, pueda vencer al bipartidismo y generar los cambios en Honduras. Estas son las bases del plan de gobierno de Morena Libre que vamos a construir siempre con ustedes de manera colectiva. Russell. Muchas gracias, Alan. Un placer enorme. Señores, esto fue con Alan Paul, Russell Tomé, señores, acá en este podcast. Muchas bendiciones.